Bueno, vamos a por nuestro tercer vídeo. Aquí tenemos el circuito que montamos antes, le tenemos configurado el generador con 4,3 kHz, que era la frecuencia de corte según habíamos visto en nuestras hojas de cálculo, 4,3 kHz. Esta era la frecuencia deseada, aunque sabemos que la que nosotros vamos a montar con la combinación de estas dos resistencias era de 4281, pero nosotros tenemos que considerar que aunque no nos sale exactamente, está bastante cerca y decimos que sigue siendo de 4300. Aunque hubiéramos cogido los componentes exactos, jamás sería muy raro que nos saliera justo la frecuencia de corte donde queremos, porque todos los componentes tienen una tolerancia de fabricación y nunca son exactamente de lo que dicen que tienen. Bueno, pues nosotros aquí en el simulador sí que ponemos un valor y se trabaja con ello. Bueno, vamos a poner que tenemos el filtro, le hemos puesto la misma frecuencia que la frecuencia de corte y por lo tanto al conectarse a la entrada con 10 voltios de pico a pico a la entrada, que siempre estará aquí abajo, ¿vale? Que lo vemos sobre del 0 al 20 nos ocupa la mitad de la pantalla de pico a pico, son 10 voltios de pico a pico, y aquí observamos la salida. ¿Cuánto tenemos de salida? Podemos ver aquí en este lado que hay 10 voltios para toda la pantalla, pero no ocupa toda la pantalla. De los 10 cuadraditos, esto nos ocupa 3,5 hacia abajo, 3,5 hacia arriba. Podemos decir que son 7 voltios de pico a pico lo que tenemos a la frecuencia de resonancia, que nos coincide con ese detalle de tener el 70% del voltaje de entrada, más o menos el 50% de la energía. A la frecuencia de corte se perdían 3 decibelios de potencia, 1,5 de tensión. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora si ponemos una frecuencia diferente. Si nos vamos dentro de la banda de paso, como es un filtro de paso bajo, pues nos vamos a una frecuencia más baja, a la mitad, ¿qué tensión tendríamos? ¿Qué voltaje tendríamos de pico a pico? Pues en vez de 4.300 metemos la mitad, que son 2.150. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues vemos aquí que lo que es el periodo de la onda nos cambia, ¿no? Pero vemos también que el periodo, vemos la onda más ancha que antes, porque tenemos puesto para 50 microsegundos. Si nosotros plantamos aquí ahora mismo 100 microsegundos, pues la vemos como estaba antes, ¿no? Pero la onda en realidad no ha cambiado, la onda es la misma, la que estamos generando, no la hemos tocado, ¿vale? Y en el otro generador solamente estamos cambiando la visualización de la onda. La hacemos más estrechadita para poder ver por lo menos 2 ciclos, que es lo ideal, entre 1,5 y 2 ciclos en el osciloscopio. Podemos hacer lo mismo, le ponemos que quiero también 100 microsegundos y entonces la veía en el otro exactamente igual. Así lo he puesto, sí, ya se ha actualizado. Bien, pues tengo 10 voltios de pico a pico a la entrada, pero ahora la salida, en vez de tener 7 como antes, fijarse que tiene de la mitad hacia arriba hay 4,3, digamos, bueno, llega justo a la mitad, y 4,3 hacia arriba, o sea que tengo así como 8,6 voltios de pico a pico. Se nos va acercando a los 10 voltios de entrada. Bueno, vamos a volver a cambiar la señal del generador, que esto estaba una octava por debajo, vamos a poner los 2 octavas por debajo, así que meto la mitad, que sería 1075 Hz, 1075 Hz. Cuando ponga esto, os volveré a ver de nuevo más ensanchada la onda, ¿vale? Metemos ahora que quiero 200 microsegundos para poder observar a la salida lo que hay. ¿Y qué vemos? Pues que ahora se nos ha cambiado de escala, porque el osciloscopio este es automático, se nos pone a 20 voltios como el de abajo, vamos a poner el de abajo igual, meto también el de abajo, el de arriba tenía 200, el de abajo vamos a ponerlo también con 200 microsegundos, para poder observar que similar, ¿no? Y prácticamente no hay diferencia, veo lo mismo en uno que en otro, quizá un poquito menos de 3 cuadraditos y medio, como el otro también había un poquito menos, pues digamos que si estos son 10 voltios, el otro va a tener 9,8, 9,9. Y si nos vamos al generador a una frecuencia que sea ya no 2 octavas, sino 3 octavas dentro de la banda de paso, es que tendré que tener exactamente lo mismo a la entrada que a la salida, prácticamente no voy a observar diferencia ninguna. La mitad de 1075 sería 538, por ponerlo de alguna manera,
538 Hz. Bueno, si pongo 538, de nuevo se me estira el periodo, pero veo que las señales son idénticas, arriba y abajo tienen la misma amplitud. Así que dentro de la banda de paso, cuanto más me meto dentro de la banda de paso, en un filtro de paso bajo es de la frecuencia de corte hacia abajo, pasa hacia abajo, paso abajo, la frecuencia, la salida que tiene la señal tiene el mismo nivel. Hay una atenuación de 0 decibelios. Bueno, vamos a probar ahora qué ocurre si me meto en la banda de rechazo. Volviendo al generador, teníamos que la frecuencia de corte era de 4300. Cuando ponemos 4300 ya veíamos la onda aquí, ahora con bastante más ciclo que antes. Vamos a poner otra vez en 50 microsegundos por división para que se vea mejor. Ya el de abajo no lo voy a tocar, vamos a ir dejándolo igual y vamos a ver qué ocurre. Vemos que arriba de nuevo se nos ha cambiado automáticamente. Abajo tenemos 20 voltios en la escala de la pantalla y este tiene 10 voltios en la escala de la pantalla y vemos que son 7 voltios de pico a pico, más o menos, quizá un poquito menos, lo que tenemos a la salida. Pues cambiemos ahora y nos vamos una octava por encima de la frecuencia de corte. Vamos a meterle una octava, sabéis que es el doble de frecuencia, 8600 Hz. 8600. Cuando yo meto 8600 Hz, ahora vemos pues, de nuevo los periodos más contraídos, con menos tiempo, pero ya no tengo 7 voltios como antes. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Pues veo que tengo apenas 2 cuadraditos hacia abajo, 2 cuadraditos hacia arriba, 2 con algo, pues que entonces será 4,2 voltios. Podemos que con una octava en la banda de rechazo, de 10 voltios que meto, solo me llegan a la salida 4,2. Vamos a cambiar de nuevo la frecuencia a 2 octavas por arriba en la banda de rechazo. En vez de 8600, vamos a poner 17200. 17200. ¿Y qué vemos ahora? Pues vemos algo más estrecho todavía, pero ya se nos ha vuelto a cambiar la escala. Ahora la escala que vemos aquí es de 4 voltios desde arriba hasta abajo. Y de esos 4 voltios yo estoy viendo que de 10 cuadraditos veo 6. O sea que tengo el 60% de 4 voltios, que esto se corresponde a 2,4 voltios de pico a pico. 2,4 voltios de pico a pico cuando estoy a 2 octavas. Meto 10, que sigue igual, y salen 2,4 voltios de pico a pico. Y esto es con 2 octavas en la banda de rechazo. ¿Y si me voy 3 octavas? Pues cambiamos la frecuencia de 17.200 por la siguiente, que será de 34.400. A ver qué nos ocurre ahora. Ahí está, redibujándolo. Seguimos teniendo 10 voltios de pico a pico en la entrada, que aquí vemos que dice 20, pero sin embargo nos vemos aquí que de nuevo nos ha vuelto a hacer un cambio automático de escala, donde para la pantalla entera ahora ya no son ni tampoco 4 como antes, sino 2 voltios. ¿Y qué vemos? Pues que también como antes nos está ocupando 3 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia arriba, 6 cuadrados de 10, un 60% de 2 voltios. Eso se corresponde con 1,2 voltios. Ha vuelto a bajar el voltaje. Todos estos valores tenemos que anotarlos. Hemos anotado en total 7 valores. A la entrada siempre 10 voltios y a la salida hemos visto con 3 octavas dentro de la banda de paso, 2 octavas, 1 octava a la frecuencia de corte y luego en la banda de rechazo 1 octava, 2 octavas y 3 octavas respecto de la frecuencia de corte y cuáles han sido los niveles correspondientes de salida. Ahora tenemos que hacer un estudio para ver cuál ha sido la atenuación en tensión y cuál ha sido la atenuación en potencia y vamos a graficarlo. Este mismo ejercicio hay que hacerlo con el filtro de paso alto. ¿Y cómo hacemos el filtro de paso alto? Bueno, es relativamente muy fácil de hacer. Vamos a detener
la simulación y ahora vamos a conectar la entrada en el lado del condensador, así que cambiamos este cable, lo pinchamos lo pincha donde no es, escape para quitarlo, roseta para deshacer, pincho el cable y me llevo este punto para desconectarlo de aquí y conectarlo aquí, en el lado del condensador, ¿vale? Ya lo tengo conectado donde quería. Ahora vamos a cambiar la conexión del negativo. El negativo ahora ya no tengo que tenerlo aquí. Puedo coger este cable y eliminarlo. Sí, lo voy a eliminar. Porque puedo conectar el negativo directamente tocando el cable. Me llevo esta punta para conectarlo aquí, en la misma línea, donde tengo aquí en medio la resistencia. Y este me lo llevo más para acá. Ahí está, ya queda bonito de nuevo. Y ahora tengo la entrada. Me voy a poner esto un poquito más curioso. La entrada está en el condensador, la salida como siempre en el punto intermedio y la masa en el lado de la resistencia. Ahora se trata de un filtro de paso alto. El filtro de paso alto va a tener a la frecuencia de corte el mismo resultado que antes, 7 voltios de pico a pico. Vamos a probarlo. Hacemos la simulación. Algo me está fallando. Ah, claro, me está fallando que no tengo conectada la masa. He quitado un cable que no tenía que haber quitado. No pasa nada. Esta masa podemos volver a conectarlo. Me lo voy a llevar. A ver dónde te llevo. Me la puedo llevar aquí. Pero queda muy feo, ¿verdad? Hay que llevarla conectada al mismo punto que esa masa. Casi mejor intercambio los puntos de conexión. Para que quede más bonito. Los puntos de la regleta. Toca primero el cable, tocando el pin, y ahora sí me puedo llevar el cable conectado donde yo quiero. Pinchando fuera, ya vemos el cable perfectamente conectado. Incluso este podemos cambiarlo. Se está pasando un poco feo ahí por detrás. Este también. Y ahora ya podemos darle a iniciar simulación. Y sí, ahora sí tiene que salirnos a la salida y a la entrada ondas similares. Bueno, no están saliendo ondas similares. Fíjense que se nos ha olvidado a cambiar el generador. Estamos ahora mismo dentro de la banda de paso, porque ahora 34,4 kHz en un filtro de. Esto sería, ahora habría que decir que es un filtro HPF. Dentro de la banda de paso estamos a 3 octavas retirados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que vemos 20 voltios de escala, la mitad justo, 10 voltios de entrada y lo mismo a la salida, no hay diferencia. Si en el generador le digo que vamos a poner la frecuencia de corte original, que era 4300 Hz, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que vemos en la salida, que de nuevo tenemos, como en el caso anterior, 1, 2, 3 cuadraditos y medio hacia arriba, 3 cuadraditos y medio hacia arriba, 7 voltios de pico a pico, ¿vale? 7 cuadraditos de 10 del total, 7 voltios de pico a pico, cuando le estoy metiendo 10 a la entrada. A la frecuencia de corte se comporta exactamente igual que en el caso del filtro de paso bajo. Sin embargo, recordad que antes, según bajábamos la frecuencia de corte, se nos iba pareciendo más la entrada a la salida. En este caso nos ha ocurrido eso al subirlo. Cuando yo baje la entrada, si yo ahora mismo me voy
pues qué digo yo, es una década, no es ni una octava, una década, que son casi como 3 octavas, ¿no? Hacia abajo. 430 hercios, a ver, claro, ahora ocurre que tengo, vamos a poner aquí 200, para que se vea, 200, ahora puedo ver la onda, es un poquito mejor, 400, y este igual, meto aquí, 400, para ver qué tal es la onda de salida. Bueno, preguntaré, ¿por qué sale con este ruido? Bueno, son algunas limitaciones que tiene el programa, el simulador, para recrearlo, ¿no? Estamos en una simulación digital y, bueno, pues, pero se observa, por lo pronto, lo que quería enseñaros era que la salida, que antes estábamos metiendo 10 voltios de pico a pico, ahora estamos viendo que el fondo de la escala es de 2 voltios. Y aquí apenas tengo 1, 2 y medio, 5 cuadraditos sobre el 100% de 2 voltios. Estamos hablando de 1 voltio de pico a pico cuando nos hemos ido una década por debajo de la frecuencia de corte en un filtro de paso alto, ¿vale? Recuerda que una década era 3,322 octavas. Bueno, pues nada, vamos, ya hacéis el mismo análisis y tomáis nota de todo para luego poder llevar todos los datos a una hoja de cálculo y ya lo veremos más adelante cómo se hace. Espero que os haya gustado.